Mateo capítulo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles, el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensando dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y a todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 28 versos y en este capítulo. Jesús enseñando a sus discípulos, reforzando sus enseñanzas a los discípulos, reforzándole también su fe.
Pero siempre Jesús en su camino se encuentra con grupos religiosos, como los fariseos y los saduceos de esa época. Estos grupos religiosos solo venían a tentar a Jesús. Su actitud no era correcta, no era mala, no era buena, era mala. Actitud incorrecta. Y Jesús les va a confrontar. Y les habla fuerte en el verso 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Jesús confrontándolos a estos religiosos que solamente buscaban tentarlo, fastidiar a Jesús. Pero ya llegando al otro lado, a sus discípulos, les sigue enseñando. Justamente los discípulos no habían llevado pan, habían olvidado de llevar pan. Y Jesús les hace una buena recomendación. En el 6, verso 6, 16, 6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos no entendían. Y ellos pensando entre sí de lo que no habían llevado pan, Jesús les hace recordar cómo multiplicó los panes y dio de comer a mucha gente. En el verso 8, entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. Les está haciendo recordar cómo Él hizo la multiplicación de los panes en delante de ellos. De 5 panes dio de comer a 5,000, sin contar niños y mujeres, y se recogió buena cantidad de cestas. Y de 7 panes multiplicó y dio de comer a 4,000, sin contar mujeres y hombres, y recogieron varias cestas. Jesús les dice: ¿no se acuerdan? Hombres de poca fe, porque ellos estaban preocupados. Pero Jesús no les hablaba de la levadura del pan. Jesús les hablaba que se cuiden de la doctrina, de la enseñanza de este grupo religioso, fariseos y saduceos. En el verso 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesús usa la levadura, porque la levadura, cuando le echamos a la harina y preparamos la masa del pan, aumenta y se mezcla todo. Entonces Jesús está usando este ingrediente para enseñar a sus discípulos que las enseñanzas de ese grupo religioso, tanto fariseos como saduceos, contamina. Y contamina su persona y contamina a todos. Son malas enseñanzas, mala doctrina. Jesús les está recomendando que se guarden de las enseñanzas de estos grupos religiosos, que no eran buenos.
Bueno, ahí estamos aprendiendo. Tenemos que aprenderlo para nuestra vida. Jesús, el Maestro de maestros, el Señor de señores, el Rey de reyes. Qué paciencia de Él para enseñar a sus discípulos. Y Mateo escribe para que nosotros también aprendamos a tener cuidado de la actitud, mala actitud, de las enseñanzas negativas, pésimas de estos grupos religiosos, fariseos, saduceos. Tener cuidado porque contaminan. Las falsas doctrinas contaminan, perturban la fe de aquellos que están siguiendo a Jesús, aprendiendo a conocer su palabra. Y también a cada uno de nosotros. Nadie está libre de asimilar alguna enseñanza, alguna doctrina de grupos religiosos. Nos contamina. Tenemos que tener cuidado. Esa enseñanza va para nosotros también. Tenemos que tener cuidado de las falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Bueno, la segunda enseñanza, que Dios Padre revela a Pedro para que pueda reconocer a Jesús, el Hijo de Dios. Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente de Él? ¿Y qué dicen ustedes de Él? Y ahí Pedro, en el verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con precisión, sin dudar, preciso. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le dijo. Entonces le respondió Jesús, verso 17. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien, Pedro le dijo. Simón Pedro, no te reveló persona humana, sino mi Padre que está en los cielos. Precioso, ¿no? El reconocimiento de Pedro por obra de Dios mismo en su corazón, usando su boca para dar testimonio, reconocimiento que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. La segunda enseñanza, debemos reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y solamente nos va a ayudar a dar testimonio el Espíritu de Dios de la promesa que mora en nuestro corazón. ¿Cómo? Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, cuando lo recibimos en nuestra vida a Jesucristo, en nuestro ser. En ese momento el Espíritu de Dios viene a morar, a hacer su trono en nuestra vida, en nuestro ser. Entonces, el Espíritu de Dios de la promesa nos ayuda a entender la palabra, nos ayuda a reconocer a Jesucristo que es Dios, que es el Salvador del mundo, que es el único que perdona pecados, es el único que consuela, que fortalece, nos protege de todo peligro, de todo mal. Es la segunda enseñanza. La primera, guardarnos de las falsas doctrinas de grupos religiosos. 2,
que debemos reconocer a Jesucristo, a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y eso solamente es a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, de la promesa que está en nuestra vida. Cuando nosotros le entregamos, le recibimos en nuestro ser. Nos va a dar claridad de entendimiento. Y vamos a creer lo que está escrito. Porque el escritor escribió guiado por el Espíritu Santo. Mateo. Bueno, es la segunda enseñanza. La tercera enseñanza está del verso 21 al verso 25, que Jesús va preparando el corazón de sus discípulos y haciéndoles saber que le era necesario ir a Jerusalén a morir. Verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Le estaba preparando ya a los discípulos que su tiempo ya se acercaba y que le era necesario ir a Jerusalén. Iba a padecer mucho, bastante, de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas. Este año 2021 y estamos 5 de abril, lunes, ayer domingo, recordábamos el calendario cristiano, recordábamos la gloriosa resurrección de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Alegría, gozo, esperanza, que saber que la cruz y la tumba no lo pudieron retener. Ha resucitado, Él vive, que ascendió a los cielos y retorna. La tercera enseñanza para nuestras vidas que Jesús fue a Jerusalén por voluntad propia y a ser muerto por los escribas, ancianos, principales sacerdotes. Pero todo eso era para redimirnos de nuestros pecados. Él era el sacrificio eterno para nuestras vidas. Él, Cordero de Dios, derramando su sangre, su vida por nosotros. Luego les va a decir en el verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Jesús animando a sus discípulos, pero también desafiándoles. Porque Pedro, al escuchar que Jesús hablaba de su muerte, Pedro se puso delante de él y le dijo: el 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero esas palabras no eran de Dios, eran palabras
de su humanidad y aún malignas, porque Jesús le reprendió. El 23, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro no entendía, le salió las palabras que no eran apropiadas, guiadas por Dios, porque la anterior le reveló Dios cuando él dijo: tú eres el Cristo. Pero esta vez Pedro usó sus propias palabras. Era tropiezo. Jesús le tuvo que exhortar: no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Él está hablando que muchas veces nosotros personalmente somos obstáculo del obrar de Dios. Tenemos que poner nuestra mira en las cosas de Dios y no en las cosas de los hombres. Porque Jesús es el mismo de todos los tiempos. Está vivo, ha resucitado. Él vino a cumplir la promesa dada por el profeta Isaías. Tenía que cumplirse la promesa. Cuando en Isaías 53, vamos a leerlo un ratito para poder entender esto. Vamos a ver Isaías 53. El verso 3, 4 y 5, 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que estimamos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera dado su vida por nosotros? No hubiera derramado su sangre, no hubiera entregado su vida, sus manos, sus pies a los clavos, a esa época, a las personas que lo clavaron, que le pusieron la corona de espinas. No hubiera oportunidad de salvación, de perdón para nosotros. No hubiera esperanza de vida eterna. Entonces, cuando Pedro le dice: ten cuidado de ti mismo, Pedro habló dentro de su humanidad, y era mal, totalmente mal. Y Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás, como que fueran las palabras de Satanás en la boca de Pedro, para decir: ten cuidado de ti mismo, como que le estaba desviando la misión por lo cual el Señor Jesús había venido a la tierra. Y Jesús tenía claro el propósito por lo cual había venido a esta tierra: para dar su vida por nosotros.
Tenía que suceder, tenía que ir, tenía que derramar su sangre por nosotros. Fue así, tenía que ser así, para salvarnos, redimirnos. Nosotros tenemos que tener puestos nuestros ojos en Dios, las cosas de Dios. Lo humano, pasajero, es simple. Las cosas de Dios son eternas. Pero también habla sobre su venida, su regreso, ¿no? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán a muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué es lo que quiero compartir? Yo quiero compartir esto, porque yo también estoy aprendiendo, que uno, debemos cuidarnos de las falsas doctrinas de ciertos grupos religiosos, porque eso contamina, daña, confunde, y cuando la persona no está bien cimentada su fe en Jesucristo, en su palabra, deambula, va de un lado a otro. Pero cuando uno está centrado en su fe en Cristo, su fe, venga lo que venga, escuche lo que escuche, su fe en Cristo va a continuar, se va a fortalecer y en su palabra. Y va a tener la convicción que solamente es seguir a Cristo, vivir para Cristo, compartir de Cristo, hablar de Él, seguir confiando y confiando en sus promesas. 1. Guardémonos de las falsas doctrinas de ciertos grupos religiosos. 2. Reconozcamos a Jesucristo que Él es el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Reconozcamos Jesús que es Cristo, el Hijo de Dios viviente. 3. Que su muerte en la cruz fue efectiva. Él preparó el corazón de sus discípulos. Sus discípulos no comprendieron en ese momento. Por eso Pedro le va a decir, ten cuidado de ti mismo. Y Jesús le dijo, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en lo de los hombres. Pero Jesús ya les estaba preparando el corazón. Y a nosotros, se ha ido cumpliendo y se está cumpliendo cada palabra de Jesús y de los profetas, del Antiguo Testamento, se va cumpliendo en el Nuevo Testamento. Para practicarlo, tú y yo tomamos las 3 enseñanzas. La primera, guardarnos de las falsas doctrinas de ciertos grupos religiosos. Guardar de la levadura de los fariseos saduceos, de su doctrina. Falsas enseñanzas, falsas doctrinas de ciertos grupos religiosos. 2.
reconozcamos a Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tres, que pongamos nuestra mira en Dios, las cosas de Dios, y no en lo de los hombres. Porque las cosas de los hombres nos desvían. Tenemos que poner nuestra mira en las cosas de Dios. Dios cumpliendo su propósito. Con estos cambios climáticos, que se ha globalizado la epidemia, pero la historia continúa. El amor de Cristo no cambia, su perdón no cambia, sus enseñanzas no cambian, su poder no cambia. Queda en tu persona, en mi persona, de seguir a Jesucristo, de querer entender lo que está aquí escrito, lo que Mateo ha escrito. Y el Espíritu de Dios de la promesa nos irá revelando, ayudando, guiando, dándonos ese entendimiento para poder comprender de a poquito las enseñanzas. Seguimos leyendo entonces el libro de Mateo. Les dejo para que continúen ustedes releyendo el capítulo 16 y espero que por favor asimilen y hagan suyo alguna enseñanza, porque yo también estoy aprendiendo. Yo también debo guardarme de las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas de ciertos grupos religiosos. Tengo también que reconocer día a día que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y que tengo que poner la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Un abrazo, Dios te bendiga. Recibe a Cristo como tu Dios y tu Salvador. Entrégale tu vida. Síguelo.